Antes que nada, me encantaría empezar por agradecer a Cleveland Wireless por la oportunidad de estar acá. La verdad, un evento tan hermosamente organizado es un placer y bueno, gracias por la oportunidad. Varias de las cosas que estaban escuchando y que van a escuchar tienen que ver con cómo sacarle el provecho a la tecnología para mejorar el negocio, para ser más eficientes, para hacer más. Y eso está bueno. A mí me toca quizás una parte un poquito menos sexy, que es el estar bien protegido, ¿sí? El poder continuar operando, digamos, tal vez con menos glamour, pero quizás muy, si no lo más importante. Digamos, en el contexto del ransomware, como vemos acá, cantidad de empresas alrededor del mundo han simplemente dejado de operar luego de un ataque. Y hablamos específicamente del ransomware porque este tipo de amenaza, que todos creo acá conocemos, ¿sí? Donde un atacante externo va a tomar control de mis datos y me va a imposibilitar tener el acceso sobre esa información, vino a cambiar muchos paradigmas, ¿sí? De cómo debemos protegernos y cómo estar preparados para este tipo de amenazas. Lo que me gustaría hacer, sin ser muy académico, es tratar de aprovechar y contarles algunas historias. Las fotos son aleatorias. Las historias son historias que me tocó a mí escuchar directamente de entes, organizaciones, empresas que pasaron por ataques. Y ojalá estas historias grafiquen un poco la problemática. La primera, algunos de ustedes reconocerán esa ciudad, una ciudad en pandemia. Y una empresa en el mundo de las telecomunicaciones en Latinoamérica se vio ante un ataque de ransomware que les bajó unos 1.200 servidores que tenían que recuperar. Todo bien, la gente estaba lista para trabajar, pero infelizmente estaba en sus casas. Y estaba en sus casas sin poder moverse por la ciudad porque el gobierno había dispuesto restricciones de movimiento. La VPN no funcionaba, entre otras cosas porque ni siquiera había servicios de base como red, conectividad, networking, etcétera, directorio activo, así que nadie, por más que tenían toda la intención de empezar a trabajar y ayudar, podía hacer absolutamente nada. Días, etcétera. Lo mismo puede ocurrir quizás en ambientes de nube, ¿sí? Donde ni siquiera tengo acceso físico a la infraestructura como tal. Pero es una historia real de una compañía que logró al final recuperarse, pero con un retraso y un impacto al negocio significativo, precisamente por la problemática, digamos, que eso generó. La segunda, les presento a una serie de servidores de una financiera grande de Latinoamérica que básicamente vio como un día después de unos 90 días que el atacante estuvo en su sistema infectando otros sistemas, quizás filtrando información, un mal día para esta financiera, todos sus 3.500 servidores vueltos zombies, no había más información. Entonces, quizás el primero represente al servidor de directorio activo, el segundo un servidor de base de datos, el tercero, por ejemplo, la nómina de pagos con la cual todos los empleados de ese banco cobraban. Y el cuarto, ¿saben cuál era? La solución de backup. 3.500 servidores no solamente completamente destruidos, sino que además no hubo posibilidad ninguna de recuperación, se perdió la información completa porque el atacante, además de atacar los sistemas productivos, atacó, como vamos a ver, el sistema de protección de datos. Entonces, esa es una consideración importante. ¿Tienen algún nivel de seguridad diferenciado entre lo que es la plataforma productiva y la plataforma de protección? Porque ese puede ser un talón de Aquiles más que severo. La tercera tiene que ver con empresas en el mundo de ISP, en Latinoamérica también, que usan tecnologías nuevas, en base a microservicios, contenedores, etcétera, donde en un comienzo típicamente uno empieza por adoptar eso a nivel de información no persistente o máquinas volátiles. El paradigma o lo que pensaba más de un cliente que llegó en su momento a hablarme de ese tipo de cosas es que una plataforma, de alguna forma, de microservicios, número uno, no se iba a ver comprometida a un ataque de ransomware, error, ya varias empresas pasaron por ese tipo de ataques. Y la segunda, que podían recuperar a mano toda esa infraestructura por no tener información persistente. Otro error, demoró semanas y eso pone de manifiesto la necesidad de proteger también esas arquitecturas modernas. La siguiente historia tiene que ver con una empresa de las que mejor trabajaba para capacitar a su personal y tenerlo preparado para este tipo de recuperaciones, este tipo de problemas. ¿Cuál fue el problema en este caso? Que todos esos rehearsals, esas prácticas que la compañía hacía constantemente,
consideraban que iba a haber un sistema de ticketing por el cual esas 6 a 10 personas involucradas en la restauración de los sistemas iba a poder recibir información de qué hacer y cómo hacerlo. No solamente no había ticketing, no había sistemas de colaboración, no había servicios de base y todo el mundo estaba ahí, pero nadie podía trabajar. Que la nube no se vuelva una nube radioactiva o atómica. Una compañía en Sudamérica, en el mundo de las telecomunicaciones, le roban las credenciales administrativas a personal de nube y en un milisegundo desaparecen 700 instancias, en ese caso en la nube de las 3 letras, sin recuperación de ningún dato, sin protección, etc. Entonces, ese tipo de historias viene a graficar la complejidad operativa, etc., de lo que tiene que ver con ataques de ransomware. Los que somos más o menos viejitos, hemos jugado el juego de la oca. ¿Quiénes jugaron alguna vez al viejo juego de la oca? Nadie quiere decir su edad. Bueno, algunos sí, bien ahí. Pero el asunto es que el juego de la oca tenía 2 similitudes con lo que es recuperarse de ransomware. Uno, que a medida que vas avanzando tenés que ir respondiendo una serie de preguntas que no son tan tontas como las que están ahí. ¿De dónde me recupero? ¿Dónde está mi última copia segura? ¿Cómo hago para no reinfectar el ambiente? Etcétera. Y en ese concepto había una casilla que a nadie le gustaba cuando estabas a punto de llegar a la meta, a punto de ganar, la mala suerte, tirabas más los dados y ¿qué pasaba? Vuelta al origen. ¿Qué tal si ustedes recuperaron 500 servidores, trabajo, gente sin dormir y al 501 recuperan un servidor infectado que cuando lo ponen en producción vuelve a infectar todo el ambiente, vuelva a la casilla 1, vuelva de 0? Ha pasado en muchas oportunidades y en un caso con más de 500 servidores ya recuperados. Entonces, cuando uno habla del impacto, etcétera, que no es el foco de los que les quería hablar acá, hay un caso que a mí me voló la cabeza. Imagínense que la Corte Suprema del país más grande de Latinoamérica pierde toda la información histórica de la Corte Suprema de un país. Pasó. 1.200 servidores. Esa historia termina felizmente, entre otras cosas, porque lo único que quedó en pie fueron unos equipos nuestros de Veritas sobre los cuales se recuperó la información después de un par de días donde la Policía Nacional vino a hacer, digamos, el análisis forense por el impacto que tenía perder esa información. Entonces, esos ejemplos grafican muy bien la problemática seria y compleja del ransomware y vamos a hablar un poquito de cómo estar preparados. Como veíamos en esos ejemplos, y les pudiera contar literalmente decenas de historias más, esto es un tema que tiene que ver con 3 grandes cosas. Con que la gente esté preparada, con que haya procesos que estén, digamos, ligando esa tecnología, la forma de operar con esa gente entrenada, que las cosas que asumo sean correctas y que la tecnología de base sea la correcta y la adecuada también. Porque sin esa tecnología tampoco voy a poder recuperarme. Hay un par de cosas que son casi obvias. La primera es que no es una pregunta de si me va a pasar. ¿Sí? Te va a pasar. Las estadísticas hoy dicen que más del 80% de las empresas, las más conservadoras, pasó por este tipo de ataques quizás de forma más reducida o en una situación más grave. Pero cuando pase, ¿cómo voy a poder reaccionar? La otra cosa es que, bueno, yo estoy tomando respaldos de alguna manera y tomar respaldos garantiza mi recuperabilidad. Ese es un paradigma que cambió. Tener respaldos no siempre va a garantizar que pueda recuperarme y ya les mostré algunos casos donde eso no fue posible o suficiente. Y el propio software malicioso hoy en día, por definición, va directamente a atacar los sistemas de respaldo, porque cualquier atacante sabe que si la compañía tiene la posibilidad de recuperarse, no va a pagar y no van a tener un rédito financiero. Entonces, eso es funcionamiento normal de este tipo de amenazas y software que se puede consumir como servicio, en muchos casos, contratarlo como software as a service, ¿no? Esto es un meme, por eso esa resolución horrible que me llegó por WhatsApp el otro día y a veces saca más de una sonrisa, estoy viendo algunas por distintos lados, ¿no? Pero cuando hablamos de ciberresiliencia tenemos que tener en cuenta estas cosas de las que hablábamos antes y créanme que en mi vida vi esto acontecer muchas veces. Hay otras cosas que son un poquito más complejas, pero digamos, si bien viví la mitad de mi vida en Estados Unidos, la primera mitad la viví en Argentina.
Y el año pasado no fue muy bien en el fútbol. Entonces siempre tenemos que tocar un poquito el tema futbolístico y hacer alguna analogía. Pero si ustedes vieron la final de fútbol, ¿qué pasó? La estrategia de defensa del equipo argentino por 45 minutos fue perfecta. Nunca llegaron al arco, nunca patearon. Hasta 80 minutos todo bien. Después será el cansancio, 2 errores en una jugada y se vino el mundo abajo. Y en el último minuto del partido pasa esto. Minuto 120. Una pelota, pasan las líneas de la defensa y el arquero respondió. Ahí se acababa todo. Hablábamos el otro día en un evento de los momentos de verdad. Para mí, como argentino, ese fue un momento de verdad. Todo el mundo seco frente al televisor después de tanto sufrimiento. ¿Qué queremos decir con esto? El arquero es un personaje diferente. Se viste distinto, tiene guantes, puede tocar la pelota con la mano. Pero es la última línea de defensa ante cualquier ataque informático. La última chance, como me dice un cliente en Chile, de permanecer seguro. Si yo no puedo recuperar esa información cuando todo lo demás falló, y va a fallar infelizmente, estoy en problemas. Entonces, haciendo la ligación con lo que es tecnología, considerar al respaldo y la protección de datos, la práctica de la protección de datos como un animal completamente diferente e inconexo con el resto de mis procesos de seguridad, es un problema, pero también una gran oportunidad de mejorar mi postura de ciberresiliencia. ¿Sí? ¿Desde qué perspectiva? Podemos complementar la seguridad que ustedes tienen, en la que invierten y es fundamental para seguir operando, con lo que tiene que ver con la seguridad del dato. Seguridad del dato desde el punto de vista de resiliencia del dato, con tecnologías como inmutabilidad que van a evitar que ese respaldo pueda ser comprometido o corrupto, incluso en el caso que el atacante gane acceso a tu infraestructura de respaldos. Temas de encripción que van a beneficiarme si el atacante quiere exfiltrar datos. Temas de observabilidad del dato también. ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Cómo detecto que algo pasa y detecto rápidamente que algo pasa? Porque cuando antes lo detecto, entonces más chances tengo de tener copias, de recuperarme, etc. Y ahí vamos a hablar un poquito ahora más en detalle de lo que tiene que ver con esa detección temprana, etc. Pero es un área fundamental y que deberían poner a funcionar cuanto antes, porque ahí nos estamos enfocando en el síntoma, no en el vector de ataque. O sea, ¿tenés fiebre? ¿Te sentís mal? No, tenés tal o cual virus que no pude detectar. Entonces eso complementa el sistema y obviamente una recuperación rápida y eficiente. El tema de la ciberresiliencia, no voy a entrar en muchos detalles técnicos, es complejo. Ahí ven algunas definiciones, tecnologías o cosas que uno debería implementar. La complejidad de esto es que cualquier decisión de arquitectura tecnológica, etcétera, va a estar ligada con mis otras decisiones y con mi forma de operar y cómo cambio determinados procesos. La interrelación de todos esos factores es lo que de alguna forma hace las cosas más complejas. Entonces, ¿cómo ponerle un poco un orden y cómo pasarles un mensaje genérico de qué cosas tener en cuenta para estar bien preparado? No vamos a reinventar la rueda. Existe el modelo NIST, que es este framework de respuesta a ciberataques, que está bien definido, que tiene algunas áreas que, si bien la tecnología toca tangencialmente, como lo que es identificación o respuesta, tiene más que ver con los procesos, con la gente, etc. Y hay 3 áreas, que es la de protección, detección y recuperación, donde la tecnología de respaldo juega un papel absolutamente central y debe ser súper bien considerado desde la perspectiva no solo de storage o de los grupos de operación y backup, sino de la propia perspectiva de seguridad informática de la empresa. Entonces hablemos un poquito de esos 3 pasos. El primero es la protección. 2 cosas. Queremos garantizar la integridad del dato, que el dato esté ahí, que no se pierda, e inclusive en el peor de los casos, que tenga de dónde recuperarme. Y el segundo, que la infraestructura, que en ese caso no va a ser de protección o respaldo, sino de recuperación, también esté funcional, porque en el momento que más la necesitas, vas a querer que esa infraestructura esté presente y disponible. Si tengo que rearmar todo mi ambiente, bueno, al menos tengo de dónde recuperarme, pero voy a perder tiempo vital en el peor de los momentos. La segunda es la de detección, complementar la seguridad, como decíamos hace un poquito, y tratar de poder responder más rápido.
y esa recuperación rápida. La tecnología nos va a ayudar desde el punto de protección de datos en esas tres cuestiones. Entonces hablemos rápidamente de lo que es protección. Cuando hablamos de protección hay muchísimo que podríamos decir. Pero una de las cosas fundamentales donde todavía hay algún nivel de confusión es lo que tiene que ver con el modelo de responsabilidad compartida en la nube pública. La responsabilidad de proteger y recuperar ese dato es siempre de usted que consume la nube pública. Contractualmente nunca es una responsabilidad del proveedor de nube y, por ende, adoptar las tecnologías que van a proteger esos datos es importante. Ahí ven algunos vectores de pérdida de datos en aplicaciones SaaS. En los últimos 6-9 meses, lo que tiene que ver con sistemas de colaboración, donde el malware directamente va y ataca el versionado, borra el versionado anterior y encripta tu información por haber atacado una computadora, un endpoint, etc., ha generado muchísimos casos de pérdida de datos. Y se ha visto también en las últimas 3 semanas ataques de un país a otro que demuestra que inclusive el correo electrónico en ambiente SaaS ha podido ser vulnerado y accesado y por ende controlado. Entonces, proteger esos ambientes de nube, estén en SaaS, en PaaS o en IaaS, es fundamental. Si hablamos del data center, les decía hace un minuto, ¿cuál es el diferencial de tu solución de seguridad? ¿Es un software que corre en los mismos servidores que el resto de mis operaciones? Bueno, se va a ver igual de comprometido y voy a perder también mis respaldos. El chiste ese no es tan obvio, el de los vaqueros que vimos hace un ratito, ¿no? ¿Dónde están mis backups? No tengo backups. Bueno, ¿qué están adquiriendo cuando adquieren una solución de protección de datos? Quizás un software y nada más, o quizás una plataforma segura que tiene un montón de tecnologías complementarias que permiten esa recuperación. Nosotros afortunadamente hemos logrado 100% de recuperación en clientes corriendo en esta plataforma segura por ataques de ransomware a nivel mundial. No podemos decir lo mismo de clientes que integraron un software en infraestructuras, porque ya la seguridad y por ende la vulnerabilidad de esa plataforma va más allá de lo que nosotros como vendor podemos hacer. Seguro que hay capas de seguridad en el software, pero hay muchas otras que son de la plataforma, ¿sí? Si me vulneran mis sistemas de hipervisores o de sistema operativo, puedo estar en problemas. Y a eso agregarle esta nueva tecnología que es la de inmutabilidad. Si hoy no tienen copias inmutables en su ambiente, traten de ver cómo agregan esa seguridad que les va a dar la garantía de recuperación. Esa tecnología de inmutabilidad permite armar lo que hoy se llaman bóvedas seguras, ambientes aislados de recuperación, donde una segregación de red les va a permitir, digamos, recuperar sin reinfectar el otro ambiente, testear que esas copias sean buenas, etc. Entonces, más allá de generar las distintas copias en distintos ambientes, tengan en cuenta este concepto de bóveda segura. Hay muchos equipos de seguridad hoy en día pidiéndole a los equipos de almacenamiento o de operación implementar ese tipo de tecnologías, ¿sí? La parte de detección, ¿sí?, tiene varias facetas. La primera es casi inmediata, al menos en nuestra tecnología, es la detección de anomalías. Hay cosas muy obvias a nivel de contexto, ¿sí? Tengo extensiones de archivos maliciosos, tengo todas las fechas de modificación de determinado servidor archivo del día de hoy, o sea, modifiqué todos los archivos tienen tamaño 0, el índice de deduplicación respecto de ayer cambió radicalmente, o sea, el contenido de la información cambió radicalmente. Una serie de cosas bastante obvias y otras no tan obvias que me pueden llegar a demostrar que tengo un problema de corrupción de datos en determinados activos de mi empresa. Y detectarlo rápido, como les decía, por el síntoma, por lo que está pasando. A partir de ahí, desde el momento que detecté esas anomalías, poder hacer escaneos de los backups que asumo están comprometidos, con el propósito de identificar específicamente qué está comprometido y no, y poder habilitar el concepto de recuperaciones seguras, donde voy a recuperar solo aquello que está bueno e ir a buscar más atrás en el tiempo aquello que fue corrompido en el ataque. Y la última parte es lo que tiene que ver con el análisis o el escaneo antes de recuperar. Si yo no puedo recuperar, en definitiva, o recupero, como veíamos en el ejemplo al principio, algo que está
infectado, vuelvo a infectar todo mi ambiente. Entonces, ese tipo de tecnologías deben ser parte integral de una estrategia de recuperación y de seguridad y de una solución eficiente de protección de datos. El tercer paso y último es la recuperación. Cuando hablamos de recuperación, ya habrán leído lo que dice ahí, es obvio, pero a veces no lo consideramos. Y si del punto de vista de arquitectura, muchas veces, ¿qué hacemos? Y ponemos una infraestructura resiliente a nivel de almacenamiento, tenemos mis copias, tengo esa garantía de recuperación, pero como me dijo un CIO en un momento de un ataque, nunca sabía lo que me podía comprometer con el negocio cuando tenía un escenario de recuperación masiva. Todas mis recuperaciones históricas han sido de unos pocos servidores, alguna base de datos, un par de máquinas virtuales. Ahora tengo que recuperar mi empresa en estas condiciones. Salir a tomar decisiones, qué va primero, qué va después, es un problema. Cuando hablamos de la recuperación, hay dos conceptos básicos, no se enloquezcan con todo lo que hay en este slide. El primero es el de escalabilidad, ¿sí? Tener una plataforma, ya sea on-premise o en la nube, que permita responder a la enorme demanda que me va a generar restaurar cientos o miles de servicios. Si es on-premise, scale-out, scale-up, distintas tecnologías que me van a dar ese throughput, esa performance de movimiento de datos. Si es en la nube, algo único que tiene Veritas en el mercado es el concepto de elasticidad, donde puedo asignar on the fly recursos para ser más efectivo en performance, pero en cuanto terminan las tareas de protección, esa infraestructura basada en microservicios, digamos, desaparece y ustedes no pagan por el uso constante de recursos que no utilizan. Entonces es una tecnología muy eficiente a nivel de costo en la nube. Y la segunda es tener opciones muy flexibles de recuperación, porque van a necesitar ser específicos en qué cosas recuperan, cómo y cuándo, porque las infecciones suelen ser parciales. Por ahí mi motor de base de datos está infectado hace 3 meses, pero mi base de datos quiere usar la última copia de ayer, etc. Entonces, flexibilidad es importante. Lo otro es la automación y los rehearsals. Dentro de una solución de protección de datos eficiente, una cosa que pueden considerar y que nosotros tenemos incluida es la automatización de las recuperaciones, donde ahí podemos empezar a comprometer tiempos de recuperación con el negocio, porque lo estamos probando proactivamente, donde podemos definir dependencias y no ponernos a pensar en el momento del incendio, tengo que recuperar primero este servicio o este otro servicio o el tercer servicio, porque hay una interrelación entre cada uno de los componentes que desde cero tengo que levantar de nuevo mi imperio. El último slide tiene que ver con el de la foto. Lo pongo acá simplemente como para resumir en 6 puntos las sugerencias o consejos que les podemos dar en base a la experiencia de cómo estar bien protegido para este tipo de amenazas como es el ransomware. Lo primero es tener visibilidad de mi protección de datos. Ya sea que usen soluciones de Veritas o de terceros, tenemos una plataforma que les permite entender y ver cómo está la protección de todos sus ambientes, de todas sus nubes, de todos sus ambientes on-premise, etc. Porque nunca voy a controlar o mejorar lo que no mido. Y el hecho de usar distintas herramientas a veces complica esa gestión. La razón número 1 de no poder recuperarse, ¿cuál es? No había respaldo. Y en ese contexto, digamos, viene el segundo punto. Asegúrense que están protegiendo todas sus cargas de trabajo. Muchas son obvias, algunas no tanto. En particular, como veíamos al principio, servicios SaaS o servicios en nube, o quizás nuevas arquitecturas, microservicios, etc. La tercera ya se las dije. Si hoy no tienen inmutabilidad en sus sistemas de respaldo, consideren agregarla, porque es una tecnología que hoy se considera como un estándar para estar bien parado ante un posible ataque de estos. Alguien puede decir, podemos usar cintas, etcétera, sí, pero quizás no vas a tener la performance, la recuperación en esos casos, ¿sí? Adoptar la detección de anomalías para saber cuanto antes que algo está pasando en mi ambiente, optimizar todo lo que es las tecnologías de recuperación para tener esa flexibilidad desde el operativo y esa performance desde la arquitectura. Y por último, dicen que practice makes perfect, no, practice makes permanent. Y purpose practice makes perfect. Entonces, digamos, muy filosófico,
pero prueben sus infraestructuras, prueben a sus equipos, prueben a sus procesos en las condiciones más exigentes, ¿sí? Es fundamental porque el día que tenga un ataque con el impacto de las cosas que hablábamos antes, digamos, está bueno estar bien preparado desde esos 3 factores: gente, procesos y tecnología. Así que eso es lo que tenía para compartirles. Yo sé que es un tópico muy largo, pero ojalá haya sido de utilidad, ¿no? Esos conceptos generales. Y bueno, siempre estamos a disposición para ayudar en todo lo que tenga que ver con protección de datos. Muchas gracias. Y ahora la música.